palabras que son para vivirlas. Mensajes que revelan una oportunidad de crear una nueva vida para ti y los demás. Conócela, vívela. Palabra Viva, una iglesia para vivir. Hoy quiero darte un mensaje al cual hemos titulado El Arca de tu Poder. Hay mensajes muy diferentes de todo tipo que se puedan dar. Mensajes textuales donde agarras frase por frase, palabra por palabra. Un mensaje expositivo donde tomas un tema y lo desglosas a lo largo de toda la Biblia, que son los mensajes de hecho más de mayor fruto, por lo general, debido precisamente a que exponen todo el consejo de Dios o de una forma más amplia. Como dice la Biblia, batiendo leche sacamos mantequilla, ¿verdad? Sacamos un pasaje de aquí, otro de allá, porque la Biblia es la palabra, es la leche espiritual, ¿verdad? Y cuando la mezclas sacas mantequilla, sacas revelación. Hay predicaciones que son más biográficas, que son las que me gusta más predicar a mí, donde tomo la historia de una persona y la voy relatando, la historia de ese ser humano, dando aplicaciones bíblicas respecto de esa vida que nos ayudan a nosotros. Y por supuesto que hay muchos tipos diferentes y por lo general procuro darte mensajes de diferentes formas, pero hoy quiero darte un mensaje que es un poco más complejo, un poco más complicado, que tiene mucho que ver con un mensaje alegórico, es decir, tomando símbolos, tipos y figuras del Antiguo Testamento para hacer enseñanzas en nuestra vida a partir de formas, figuras, cosas y ceremonias del Antiguo Pacto. Entonces es muy importante que pongan mucha atención. Para esto voy a tratar de ser lo más sencillo posible, procurando producir en tu mente con imaginación las figuras, las imágenes de lo que yo te vaya hablando. Intentaré ser muy asertivo en todas mis palabras para que cada palabra esté enfocada perfectamente a ayudarte a imaginar lo que Dios está diciendo y las imágenes correctas en la mente. Entonces es muy importante que no te me distraigas, no pierdas el hilo del mensaje. Quiero hablarte entonces sobre el arca de tu poder, tomando esta frase del Salmo 132, el versículo 8, por favor. Si abre la Biblia, lo leeremos juntos y podremos comenzar este mensaje que estoy convencido que será una gran bendición, no solamente para los presentes, sino para muchos otros que lo verán, ya sea por internet, televisión o como sea, que estoy convencido que un día bendecirá el Señor su vida. La palabra de Dios es rica. Dice el Salmo 132, verso 8: levántate, oh Yahvé, al lugar de tu reposo, tú y el arca de tu poder. Vamos a leerlo todos juntos. Levántate, oh Yahvé, al lugar de tu reposo, tú y el arca de tu poder. En ocasiones la vida pareciera ir cuesta abajo. Hay épocas de la vida en donde las cosas no son como uno quisiera, donde se ponen complicadas, se ponen difíciles y empezamos a enfrentar momentos de problemas, de enfermedades, de enemigos, de dificultades, de accidentes y como dicen por ahí, cuando no llueve graniza y se juntan las cosas, ¿verdad? Dice, ya no me falta que el perro venga y ya lo tienes allá abajo. O sea, es decir, como que etapas donde pareciera que te vuelves un imán del problema, todo se junta, todo se mezcla, todo sucede y empezamos a padecer y decimos, bueno, ¿acaso en esto consiste la vida? Hoy te diré, no, en eso no consiste la vida. Involucra momentos difíciles, involucra problemas, involucra situaciones adversas, pero la vida no consiste en el dolor ni en el sufrimiento. Dios no creó seres como un sádico para verlos sufrir, sino más bien Dios creó seres para enseñarlos contra toda posibilidad a amar y relacionarse con Él. Pero la vida genuina del reino de los cielos es una vida de buenas noticias. Eso es lo que significa el evangelio, buenas nuevas, buenas noticias. Una vida en donde te lleva de menos a más. Comienza en la tierra, termina con lo celestial. Comienza terrenal, termina con lo espiritual. Es decir, comienza con cosas pequeñas, cosas menores, con cosas insignificantes y limitadas, y te lleva a lo grande, a lo sobrenatural, a lo ilimitado, de victoria en victoria, de triunfo en triunfo, creciendo permanentemente. Esa es la vida del reino de los cielos, una vida que va en ascenso. En este sentido, el Salmo 132 nos presenta precisamente esa verdad, una verdad creciente. Es un salmo que cuando tú ves el título, lo menciona como cántico gradual. Era un cántico de los que se utilizaban para las escalinatas del templo en Jerusalén.
fue compuesto por David antes del templo de Jerusalén, pero se utilizó después como un cántico gradual. Significaba que en medida que la gente iba subiendo los escalones para entrar al templo de Jerusalén, porque era en alto, era el monte Sión, cuando subían los escalones para entrar al templo, en ese ínter ellos ponían o empezaban a cantar, había una especie de servidores, los levitas, que estaban en las escalinatas a ciertos escalones cantando alabanzas. Dios bendiga a los sugieres para que hagan eso, ¿verdad? Conforme la gente llega, ustedes canten alabanzas, glorifiquen al Señor, adoren a Dios. Mientras la gente entonces iba subiendo, cantaban canciones como esta, el Salmo 132, que es un cántico, repito, gradual para entrar, para subir y entrar a la presencia de Dios, porque para entrar donde Dios está tienes que subir, y comienza en lo bajo pero te lleva a lo alto. Por eso el verso 1 te dice del capítulo 132, acuérdate, oh Yahvé, de David y de toda su aflicción. O sea, comienza hablando de aflicción. Jesús no te engaña, en el mundo tendréis aflicción. Comienza hablando de la necesidad, de la situación, de la adversidad, del problema, pero no te deja allí. Dios no es alguien que te dará solamente una pomada para aguantar los golpes. Dios es alguien que te enseñará a defenderte para no ser golpeado jamás. Y entonces te lleva creciendo. Empieza primero diciendo, acuérdate de toda la aflicción, pero te lleva más adelante diciendo de cómo juró a Yahvé y prometió al fuerte de Jacob. Y sigue hasta llegar verso 4, no daré sueño a mis ojos ni a mis párpados adormecimiento. O sea, estaré velando, estaré sin dormir hasta que haya lugar para Yahvé, morada para el fuerte de Jacob. Te lo diré de otra forma, comienza con la aflicción, termina con la satisfacción de Dios. Comienza con el dolor humano, pero lleva al hombre a salir del enfoque de la necesidad terrenal para enfocarse en la necesidad celestial. Como que Dios te saca de tu problema diciéndote, hey, no te enfoques más en sufrir de acuerdo a lo que estás viviendo, sino que sal de esa circunstancia y entra a una vida de procurar la satisfacción de Dios, el propósito divino. Cuando tú comienzas a hacer a un lado todas esas preocupaciones personales y empiezas a pensar qué es lo que Dios desea, qué es lo que Dios quiere, entonces llegas a la conclusión de darte cuenta que al satisfacer a Dios, todas tus necesidades son satisfechas. ¿Y qué desea Dios? Dice, no dormiré, dice este hombre, estaré velando hasta que Dios encuentre o sea llevado a su reposo. Levántate, Yahvé, levántate, arca de tu poder, y entra o llega a la morada de tu reposo. Es decir, encuentra satisfacción. El reposo de Dios no habla que Dios esté cansado. El reposo de Dios habla de satisfacción. Terminó Dios la obra que había hecho, dice Génesis 2:2, y cuando terminó vio lo que había hecho y reposó. Quiere decir que el reposo de Dios es contemplar su obra, satisfecho de lo que ha hecho, diciendo es bueno en gran manera. Entonces la vida del ser humano es salir de la aflicción y desvelos, creciendo hasta llegar a la morada del fuerte de Jacob, la satisfacción de Dios. Si no entendemos esta verdad, la vida se vuelve una especie de círculo de problemas para salir de uno y entrar en otro, porque el propósito de tu vida no es que te satisfagas. El propósito de tu vida es que satisfagas a aquel que te creó, que seas de acuerdo a aquel que te creó. Y en este sentido el salmista lo está diciendo, que no dormirá, no descansará hasta que haya llevado, hasta que el reposo de Dios se haya satisfecho. Y entonces leemos en los versículos 6 al 8, dice la palabra, he aquí, en Éfrata lo oímos, lo hallamos en los bosques, en los campos del bosque, entraremos en su tabernáculo, nos postraremos ante el estrado de sus pies. Levántate, oh Yahvé, al lugar de tu reposo, tú y el arca de tu poder. Entonces David está cantando cómo salir de la aflicción para entrar a la paz de Dios. De eso está hablando. Ahora, esto me provocó un impulso interior por predicarte precisamente sobre la figura que Dios utiliza para alcanzar su reposo. La figura, el símbolo, el tipo, el ejemplo que Dios utiliza para alcanzar su reposo es el arca de su poder, el arca del pacto.
esa cajita de madera que tenían los judíos, que en un momento más te la enseñaré porque quiero que la conozca de una forma más adecuada y conocerlo. ¿Qué es el arca de Dios? ¿En qué manera se relaciona con la iglesia de Dios? ¿Cómo funcionan sus símbolos? Yo quisiera que viéramos en las Escrituras, en Éxodo capítulo 25, los versículos 10 al 22, y te lo vas a oír, los pasajes bíblicos, y lo vas a ver transmitido